El cielo de Madrid ardía con luces que jamás habían surcado la atmósfera terrestre. El crucero diplomático Sintara descendió entre un coro de drones de seguridad y escoltas blindadas que rodeaban la pista de aterrizaje improvisada en la base aérea internacional. Entre todo aquel despliegue, todos esperaban ver un monstruo de metal o una delegación rígida de burócratas galácticos. Nadie imaginaba que el centro de aquella nave era una mujer. Liora emergió por la pasarela, caminando con pasos felinos, envuelta en una capa de tejido vivo que se adaptaba a cada línea de su cuerpo. Su cabello, un río de plata líquida, bailaba con la brisa contaminada de la ciudad. Sus ojos, de un ámbar profundo, recorrieron a la multitud de periodistas, soldados y diplomáticos humanos con una calma glacial. Sabía que todos la estaban devorando con la mirada. No le importaba. Ella estaba entrenada para convertir el deseo en su misión. En la primera fila de la comitiva, Diego Aranda ajustó su corbata con un gesto que ella detectó al instante. No se movió cuando su mirada chocó con la de él. Por un segundo, Liora sintió que todo el ruido se desvanecía. Era un solo pulso en su cabeza. Ese hombre la analizaba, la diseccionaba, la entendía. Y no parecía impresionado. Un destello de desafío prendió en sus pupilas. El general Terrón, supervisor militar de la recepción, se acercó a Liora con cortesía forzada, mascullando palabras de bienvenida que ella apenas escuchó. Cada fibra de su mente estaba calibrada para estudiar a Diego, su postura erguida, la cicatriz casi invisible en la comisura del labio, la forma en que ignoraba las cámaras y enfocaba toda su atención en ella. Un humano atípico. Un hombre acostumbrado a ganar batallas sin levantar la voz. Mientras avanzaban hacia la sala de conferencias, rodeados de soldados armados, Liora sentía el calor de Diego a su lado, apenas unos pasos detrás de su escolta personal. Cada vez que rozaba su aura, una chispa eléctrica le erizaba la piel bajo la capa. Fingió revisar un datapad holográfico que proyectaba el tratado de paz que debía firmar, pero en realidad sus pensamientos se enredaban en la voz que él usaría cuando estuvieran a solas. En el gran salón de mármol blanco, los representantes humanos se sentaron a un lado de la mesa ovalada. Los alienígenas, todos con armaduras y trajes de polímero oscuro, se colocaron en el extremo opuesto. Solo Liora caminó hasta la mitad, entre ambas partes, y se detuvo justo frente a Diego, como dictaba el protocolo de unión simbólica. El silencio era tan espeso que se escuchaba el zumbido de los drones de vigilancia en el techo. Liora extendió su mano, fina y enguantada en seda biológica que vibraba sutilmente. Diego la aceptó sin titubear, cerrando sus dedos firmes alrededor de los de ella. Cuando se miraron a esa distancia mínima, Liora sintió un temblor insólito, algo que ningún entrenamiento había previsto. Ese hombre no iba a ceder. No iba a dejarse manipular con sus sonrisas ni con su figura. En ese instante, entre los flashes de los fotógrafos y los susurros de la delegación, Liora comprendió que su misión iba a ser mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Y aunque no debía, una parte oculta de su alma sonrió ante el reto. La recepción oficial continuó en los salones dorados del Palacio de Congresos, un lugar reconstruido tras los atentados de la última crisis energética. Los muros estaban tapizados de banderas híbridas, mezclando los emblemas humanos con los símbolos ondulantes de la Confederación Galáctica. Entre canapés moleculares y copas de un vino que costaba millones por gota, Liora se movía como una reina entre súbditos hipnotizados. Su risa ligera convertía a generales de corazón de hierro en niños desarmados. Pero Diego era un muro. La observaba desde la distancia, conversando apenas lo justo con sus colegas humanos, negándose a probar más de una copa. Liora lo vigilaba con el rabillo del ojo mientras giraba en una danza de diplomacia, rodeada de embajadores que halagaban su piel iridiscente y su voz modulada. Cada elogio era veneno dulce. Cada sonrisa, una llave para doblegar voluntades. Cuando al fin lo tuvo a solas, la música ambiental se diluía detrás de una pared de columnas de ónix. Liora colocó 2 copas sobre una bandeja de cristal flotante y la deslizó hasta Diego, como quien ofrece un pacto sellado en oro líquido. Diego levantó una ceja, desconfiado, pero tomó la copa sin apartar sus ojos de los suyos. Su voz, grave, cargada de una serenidad que la exasperaba, le rozó la piel como un látigo suave. ¿No crees que es demasiado pronto para tentar a un negociador con alcohol extraterrestre? Liora inclinó la cabeza, sus cabellos plateados rozándole la clavícula desnuda, justo donde la armadura se transformaba en un collar viviente. El vino relaja la lengua, y una lengua relajada firma tratados más generosos. ¿O temes decir algo inconveniente, Diego Aranda? Sus nombres flotaron en ese rincón privado como una promesa rota antes de nacer. Diego acercó su copa a la de ella.
El leve tintineo quebró la tensión apenas un segundo. Bebió primero, mirándola mientras el vino bajaba por su garganta. Luego, sin perder el contacto visual, pronunció palabras que no estaban en ningún manual diplomático. Podrías ofrecerme todo el oro de tu imperio, pero no tienes lo que quiero. Liora parpadeó, sorprendida por un latido extraño que golpeó bajo su vientre. Se acercó un paso más, borrando la distancia, notando cómo el aroma de su colonia terrestre se mezclaba con su propio perfume bioquímico, diseñado para seducir sin remedio. Y dime, ¿qué quieres, Diego? Pídelo, y la Confederación lo grabará en piedra. La mano de Diego se deslizó a su espalda, apenas rozando el tejido vivo que cubría la base de su columna. No era un toque vulgar. Era posesivo, frío, firme. Un reclamo más potente que cualquier promesa. Quiero la verdad, Liora. No tus sonrisas ni tu cuerpo envuelto para regalo. Quiero saber qué demonios buscas realmente aquí, entre mis muros. Ella contuvo el aire, intentando mantener la máscara perfecta. Pero una fisura la traicionó en sus pupilas, un destello de miedo mezclado con deseo. La otra mano de Diego subió hasta su mejilla, rozándola con un pulgar que quemaba. Ten cuidado, embajadora. No todos los humanos somos tan fáciles de comprar. Cuando él se apartó, llevándose su calor, Liora quedó pegada a la columna, respirando como si acabara de correr kilómetros bajo una tormenta. Por primera vez desde que fue entrenada para este juego de mentiras, comprendió que había soltado el anzuelo demasiado cerca de su propio corazón. Y el pez no era él. Era ella misma, atrapada en un deseo que ni la Confederación podría manipular sin pagar un precio muy alto. El despacho de Diego estaba en lo alto de una torre de concreto reforzado, un reducto de orden en una ciudad que nunca dormía. Allí, la noche se colaba por los ventanales como un mar oscuro, salpicado de luces lejanas. Liora se presentó sin cita, como un espectro envuelto en su capa viva que se abría y se cerraba a cada respiración suya, latiendo al ritmo de su ansiedad. Lo encontró trabajando, rodeado de holopantallas saturadas de mapas, contratos y cifras imposibles de memorizar para un cerebro humano común. Sin embargo, Diego parecía dominarlo todo. Su voz, cuando la notó entrar, no se molestó en disimular la ironía. Pensé que la embajadora de la Confederación tenía mejores lugares para pasar la madrugada que la oficina de un burócrata sin humor. Liora avanzó, ignorando la puya. Con cada paso, su corazón golpeaba con una fuerza nueva. Se detuvo frente a su escritorio, apoyó ambas manos sobre la superficie pulida y dejó que la capa resbalara, revelando la armadura interior que respiraba con su piel, translúcida en ciertas zonas, dejando insinuaciones de carne brillante. No soy tu invitada diplomática esta noche, Diego. Él cerró todas las holopantallas con un solo gesto. La habitación se sumió en una penumbra iluminada solo por las luces de la ciudad al otro lado del vidrio. Diego se levantó, rodeó el escritorio, tan cerca que Liora tuvo que alzar el mentón para sostener su mirada. Entonces, ¿qué eres? Liora no respondió con palabras. Tomó la mano de Diego y la guió a su cintura, pegándose a su pecho. Pudo sentir la contención de su respiración, el leve temblor bajo la superficie de su calma inquebrantable. Cerró los ojos cuando sus labios se encontraron, primero apenas un roce, después una marea que devoró la distancia y le arrebató todo el aire. Diego la empujó suavemente hasta el ventanal, sin romper el beso. Sus manos recorrieron su espalda, explorando cada placa de la armadura viva que reaccionaba a su tacto, volviéndose líquida donde él presionaba. Liora jadeó contra su boca, sintiendo como la barrera entre la diplomática y la mujer se resquebrajaba sin remedio. Cuando él bajó a su cuello, mordiendo con una delicadeza feroz, Liora soltó un gemido que hizo vibrar el vidrio tras su espalda. La ciudad parecía no existir. Solo estaba él, su peso, su calor, su respiración ardiendo en su clavícula. No estaba previsto que sucediera así, Diego. Yo debía controlar todo esto. Diego se detuvo un segundo, su frente apoyada en la de ella, sus manos sosteniéndola por los muslos, levantándola con una facilidad que contradecía su apariencia civil. No puedes controlar lo que no comprendes, Liora. Y yo no pienso obedecer tu guión. Ella rió entre lágrimas que no entendía de dónde brotaban. Lo besó de nuevo, esta vez sin ninguna técnica aprendida, sin diplomacia. Solo hambre. Solo rendición. Esa noche, sobre el escritorio de documentos secretos, en el suelo alfombrado de la torre más segura del mundo, Liora y Diego olvidaron tratados, olvidaron banderas, olvidaron razas. Cada caricia, cada embestida, cada susurro desesperado, era un idioma que ningún imperio podría traducir ni prohibir. Cuando finalmente se quedaron tendidos, envueltos uno en el otro,
el sudor mezclándose con el leve brillo de la armadura convertida en nada. Liora miró el perfil de Diego recortado contra el cielo de la ciudad y entendió, con un miedo delicioso, que ya no había vuelta atrás. Dentro de ella, algo nuevo se había sembrado. Algo más peligroso que cualquier guerra. El amanecer encontró a Liora sentada sobre el alféizar de la enorme ventana, desnuda, envuelta apenas en la bata que Diego había arrojado sobre su cuerpo exhausto unas horas antes. Observaba las avenidas lejanas llenarse de tráfico y neón, pero su mente estaba atrapada en un solo punto, la sensación de calor tibio bajo su vientre. Lo había notado mientras dormía abrazada a Diego, sintiendo su respiración rítmica en su cuello. Un pulso diminuto, diferente. Un rumor de vida que no figuraba en su informe para la Confederación. Detrás de ella, Diego se incorporó, sosteniéndose sobre un codo. La miró largo rato, como si la estuviera grabando en su memoria. Cuando habló, su voz fue un cuchillo envuelto en seda. Dime qué escondes, Liora. No finjas. No soy ciego. Ella tragó saliva, intentando ordenar palabras que no existían en su diccionario de embajadora. Se volvió, sentándose de frente a él, dejando que la bata resbalara un poco por su hombro. No era parte del plan, Diego. Ni tú, ni esto, ni él. Se llevó la mano al vientre, temblorosa. Por un instante, Diego no dijo nada. Solo su pecho subía y bajaba, lento. Después se levantó de golpe, caminó hasta ella, la tomó del mentón con una delicadeza brutal y obligó a que lo mirara a los ojos. Estás diciendo que estás embarazada. Aquí. Ahora. De mí. Liora cerró los ojos, una lágrima caliente escapó de su control. No sabía cómo suplicar sin parecer débil. No había aprendido a ser humana. Y sin embargo, allí, rota frente a él, sintió que todo entrenamiento, toda disciplina, todo cálculo, se desmoronaba en un solo susurro. Sí, Diego. Nuestro hijo. Y la Confederación lo considera una abominación. El golpe en la puerta fue un rugido de metal. La madera blindada cedió de inmediato. 3 figuras cubiertas con armaduras negras irrumpieron, rifles de plasma apuntando directo a la cabeza de Diego. Tras ellos, como un espectro vestido de guerra ceremonial, apareció la comandante Sira, la oficial de disciplina que había entrenado a Liora desde niña. Su voz era un látigo seco. Liora, te ordeno que te levantes. Tu estancia en este planeta ha terminado. Regresarás a la nave madre para ser purificada. Diego se colocó entre ella y Sira sin pensarlo. Aún desnudo, sin más arma que la furia en sus venas. Extendió un brazo, cubriéndola, sin apartar su mirada de la comandante. Nadie la toca. Nadie la arrastra como si fuera mercancía. Si quieren pasar, tendrán que matarme primero. Sira soltó una risa breve, tan cortante que uno de los guardias se tensó. Humano patético. ¿Crees que puedes desafiar a una flota entera con tus puños desnudos? Diego no respondió. Caminó hacia la repisa donde guardaba un relicario de su abuelo, lo abrió y sacó una pistola artesanal de calibre obsoleto. Los guardias se burlaron, un murmullo eléctrico que llenó la habitación. Pero Diego, al levantarla, tenía la calma de un depredador que había decidido morir peleando. No necesito ganarles a todos, comandante. Solo necesito que uno de ustedes dispare primero. Así el resto de la tierra sabrá quién empezó la guerra. El pulso de Liora retumbaba como un tambor. Se puso de pie, cubriéndose apenas con la bata abierta, y se colocó a su lado, pegada a su costado, con una mano en su vientre y la otra apoyada en la espalda de Diego. Su voz, quebrada pero firme, quebró la tensión. Si muere, comandante, toda la Confederación perderá este planeta para siempre. Y lo sabe. Sira entrecerró los ojos. Sus dedos se crisparon sobre la empuñadura de su sable de luz curva. No puedes protegerlo para siempre, Liora. Ni a él, ni a eso que cargas dentro. Entonces Diego habló por ella, con un rugido tan humano, tan primitivo, que incluso los guardias retrocedieron medio paso. Prueben a llevarla. Les juro que haré arder cada centímetro de sus ciudades flotantes. Silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de los rifles encendidos y la respiración entrecortada de Liora. En esos segundos congelados, entendió que ya no podía volver a ser lo que era. Que la máscara de embajadora se había convertido en ceniza. La decisión de la comandante fue tan fría como su metal, giró sobre sus talones y salió, dejando a sus hombres tensos, confundidos. En la puerta, sin mirarlos, soltó su sentencia. Los vigilaré, traidores. Esta tregua no durará. Y cuando la puerta volvió a cerrarse, Diego bajó la pistola,
se volvió hacia Liora, la abrazó tan fuerte que casi la rompió, y en su oído le prometió algo que ni 1000 flotas podían quebrar. Te juro por todo lo que soy que este hijo nacerá libre. Y tú también lo serás. Aunque tenga que quemar el cielo para lograrlo. El búnker subterráneo al que Diego condujo a Liora estaba oculto bajo un viejo distrito industrial, entre fábricas abandonadas y depósitos de chatarra que parecían tan muertos como la esperanza de escapar de una flota galáctica. Sin embargo, Diego conocía cada pasillo secreto, cada puerta sellada con códigos que solo él y un puñado de fantasmas de la resistencia podían descifrar. Mientras descendían por un túnel iluminado apenas por luces de emergencia, Liora luchaba por mantenerse en pie. Cada escalón le pesaba como si dentro de ella su vientre reclamara un refugio imposible. Diego la sostenía por la cintura, casi cargándola cuando sus piernas flaqueaban. «No me dejes atrás», murmuró ella, la voz un hilo que apenas cortaba la oscuridad. Diego la levantó en brazos sin responder, bajando los últimos tramos con la pistola oculta bajo la chaqueta raída. Cuando por fin cruzaron la compuerta reforzada del refugio, Liora respiró aire viciado y sintió que, a pesar de todo, seguía viva. El búnker estaba abastecido con provisiones viejas, armas desmanteladas y literas de metal helado. No había lujo, ni ventanas, ni rastro de la grandeza de la embajadora de la Confederación. Allí dentro, Liora era solo una mujer embarazada, temblorosa y desbordada de miedo. Diego la sentó sobre un camastro improvisado, le limpió el sudor de la frente con la manga y le colocó una botella de agua entre las manos. Su mirada quemaba más que cualquier fuego. «Tienes que ser fuerte, Liora. Por él. Por nosotros». Ella lo atrapó de la camisa, jalándolo hacia sí. Sus labios rozaron los de Diego, no con la pasión de aquella noche robada en la torre, sino con la urgencia desesperada de dos fugitivos que saben que quizás mañana uno de ellos no respire. «Perdóname por arrastrarte a esto. No merecía ser mi refugio ni mi trinchera». Diego respondió con un beso lento, profundo, como si así pudiera sellar cada grieta en su armadura rota. Cuando se separaron, el retumbar lejano de explosiones los hizo volver a la realidad. «No quiero ser tu refugio. Quiero ser tu guerra». El eco de su voz se mezcló con el chillido metálico de la puerta exterior abriéndose a la fuerza. Un estruendo que hizo temblar el suelo. Diego se puso en pie de inmediato, revisó su arma y corrió a un panel oculto junto a la puerta de hierro interna. Introdujo un código, accionó trampas rudimentarias, minas de pulso, torretas recicladas, detectores de movimiento. Liora, acurrucada contra la pared, sintió el calor entre sus piernas, un calambre punzante que la obligó a doblarse. No era solo miedo. Su hijo estaba reaccionando la tensión, reclamando espacio, protegiéndose en su pequeño universo de carne y miedo. Diego regresó a su lado, acarició su vientre a través de la ropa sudada, murmurando palabras que no eran para ella, sino para lo que llevaba dentro. «No temas, pequeño. Papá va a detenerlos». Un rugido ensordecedor llenó el túnel cuando la primera mina explotó. Gritos alienígenas reverberaron por las paredes de concreto. La torreta improvisada disparó ráfagas que hicieron retumbar todo el búnker. Entre disparos y humo, Diego levantó su arma, descargó 2 tiros a quemarropa a un explorador que logró atravesar la compuerta interna. La sangre púrpura salpicó la pared. Volvió a Liora, la sujetó del rostro, sus dedos temblaban, pero su voz era acero puro. «Escúchame bien. Si rompen la segunda barrera, vas a usar la salida de emergencia. Aquí debajo hay un ducto que lleva a las alcantarillas. Yo los detendré aquí. No vas a quedarte, Diego. No me dejes sola. No puedo sin ti». Diego tragó saliva. Su frente se pegó a la de ella. Respiraron el mismo aire, compartiendo el mismo miedo y la misma rabia. «No estás sola, Liora. Aunque me maten, seguiré contigo». El retumbar de pasos se acercó. Diego se separó de ella como quien arranca una parte viva de su propio pecho. Se apostó junto a la puerta blindada, revisando la munición. Liora, con un grito ahogado, sintió otra punzada más fuerte en su vientre. Lágrimas calientes nublaron su visión. En la penumbra, mientras Diego levantaba el arma por última vez, Liora se dio cuenta de que su mayor poder nunca había sido su armadura viva, su genética perfecta o sus discursos seductores. Su poder era amar a ese hombre hasta lo imposible. Su poder era parir un legado que ningún imperio podría borrar. Y en ese agujero bajo tierra, con humo y chispas cayendo del techo, entendió que la lucha apenas comenzaba. El rugido de las explosiones sacudía el refugio como un animal herido. Cada detonación hacía vibrar las paredes de hormigón, levantando polvo que se pegaba a la piel sudorosa de Liora. Encogida en la esquina,
Luchaba por contener un grito mientras su vientre se tensaba bajo la presión de un hijo que parecía decidido a nacer justo en medio del caos. Diego seguía firme junto a la última puerta blindada. Había agotado toda la munición de la pistola artesanal y ahora sostenía un fusil de energía que recuperó de un cadáver enemigo. Cada disparo era un latido furioso que retumbaba en la garganta de Liora. Veía su silueta recortada contra los destellos de luz que entraban por la abertura de la compuerta parcialmente rota. Veía cómo su espalda se arqueaba, cómo su brazo respondía sin titubeos, cómo gritaba órdenes a dos viejos amigos de la resistencia que habían aparecido de la nada para cubrir su flanco. En un momento de respiro, Diego volvió hacia ella con pasos veloces, se arrodilló, tomó su rostro entre manos sucias de polvo y sangre. Escúchame, amor, ya casi termina. Aguanta un poco más. Te juro por todo lo que soy que nadie va a tocarte. Las lágrimas se mezclaron con la ceniza en sus mejillas. Liora abrió la boca para suplicar que huyeran juntos, pero un rugido más cercano la obligó a encogerse. Un rayo atravesó el refugio, derribando a uno de los aliados de Diego. La pared se abrió como papel quemado y una tropa de élite alienígena irrumpió, rugiendo en su idioma gutural. Entonces, lo que nadie esperó sucedió. Liora sintió una punzada profunda, un estallido dentro de su vientre. Gritó su nombre. Diego giró la cabeza hacia ella, en sus ojos brilló la desesperación absoluta. Abandonó la cobertura, atravesó la línea de fuego y se lanzó sobre ella mientras las balas de plasma surcaban el aire a milímetros de su espalda. Diego la levantó en brazos, corrió hasta la trampilla oculta bajo el suelo. Uno de los disparos le rozó el costado, pero no aminoró su paso. Pateó la rejilla de acero, la arrojó dentro primero a ella, luego saltó detrás mientras el techo se derrumbaba sobre su cabeza. Rodaron por un ducto estrecho, húmedo y maloliente. Liora apenas pudo respirar cuando sintió el suelo firme de las cloacas. Diego jadeaba, sosteniéndola contra su pecho como a un cristal. Ella, entre sollozos, le mostró sus manos manchadas. La vida que llevaba dentro pedía salir, y no iba a esperar un refugio más seguro. Diego buscó con la mirada un lugar seco, algo, cualquier cosa. Se metió con ella en un cubículo de servicio, cerró la puerta podrida a patadas. Afuera, el eco de disparos se escuchaba cada vez más lejano. Dentro, solo existían ellos, un charco de agua tibia, dos cuerpos heridos y la criatura que reclamaba su primer aliento. Diego la ayudó a recostarse sobre una manta improvisada. Liora lo miró a los ojos, aferrándose a su nuca mientras la primera contracción le robaba un grito. No tengo miedo, Diego. Solo prométeme que verá el sol. Él la besó, salado, ardiente, desesperado. Lo verá, Liora. Lo verá y sabrá quiénes somos. El trabajo de parto fue una batalla más feroz que cualquier escaramuza. Liora se retorció, gritó su nombre tantas veces que su eco se pegó a los muros húmedos. Diego, con manos firmes y voz de acero, guió cada respiración, cada empuje, ignorando su propia herida que manchaba el suelo bajo sus rodillas. Cuando el primer llanto llenó ese rincón sucio de mundo, Diego sintió que el universo entero se detenía. Un hilo de luz se filtró por una grieta en la pared, iluminando la cara de Liora empapada en lágrimas, iluminando la piel suave de su hijo cubierto de vida y esperanza. Lo colocó sobre su pecho. Liora lo abrazó, temblando de risa y sollozos mezclados, mientras Diego se derrumbaba a su lado, enterrando la cara en el cuello de ambos. Lo logramos, susurró él, sin saber si hablaba para ella, para el niño o para sí mismo. Afuera, la lucha se desvanecía. Los pocos sobrevivientes de la resistencia se encargaron de repeler los últimos rastros de la tropa alienígena. Los drones espía captaron la imagen de Diego, Liora y su hijo huyendo por las viejas alcantarillas hacia una zona franca del territorio neutral. La imagen se transmitió en bucles infinitos por toda la red humana. En cuestión de horas, las calles se llenaron de banderas y de puños levantados. Ningún invasor se atrevió a poner un pie en tierra después de aquel día. Meses después, en una cabaña escondida en las montañas, Diego acunaba a su hijo dormido mientras Liora, apoyada contra el marco de la puerta, lo observaba con una sonrisa que ninguna guerra podría borrar. La cicatriz en el costado de Diego ya no dolía, el cabello de Liora volvía a brillar con esa luz plateada que una vez fue arma de seducción y ahora era escudo de madre. Libre. Juntos. Humanos, alienígenas, algo nuevo y mejor que ambos mundos. La promesa se había cumplido. Y cuando el niño abrió sus ojos dorados bajo el sol de la mañana, Liora supo que aquel pequeño conquistaría un imperio mucho mayor que la Confederación, su propia vida, libre de cadenas, forjada en fuego y acero, bendecida por el amor que ni la guerra pudo destruir.